Traicioné a Isen al revelar los secretos de su familia, lo que los llevó a la ruina. Desde el día en que nos casamos, cada jornada a su lado fue un acto de venganza. Tras el matrimonio, se vio envuelto constantemente en escándalos, complaciendo a sus amantes, quienes me humillaban sin piedad mientras sus hermanos se burlaban de mí. Él sabía de mi cardiopatía congénita, grave y limitante, pero aún así me obligó a quedar embarazada, pues su venganza consistía en arrebatarme 2 vidas con un solo cuerpo. Hasta que un médico anunció mi muerte, una mujer idéntica a mí se presentó ante Isen. Solo entonces comprendió que había odiado a la persona equivocada. Después de dejarme encinta, me encerró en una villa abandonada en las afueras, asignándome un cuidador y restringiendo todos mis movimientos. Ahora estoy en el 7º mes de embarazo. El feto crece día a día, convirtiéndose en una carga insoportable para mi débil corazón. Desde que nací he pasado por múltiples cirugías, solo para prolongar un poco mi vida. Aún así, los médicos siempre aseguraron que no viviría más allá de los 20 años, y mucho menos que podría concebir y dar a luz. El embarazo deteriora drásticamente mi estado, y al final, ya sea parto natural o cesárea, me costará la vida. Mi único deseo es vivir lo suficiente para que mi hijo nazca sano. Sin embargo, los síntomas de insuficiencia cardíaca han empezado a aparecer: palpitaciones, angina de pecho, dolores abdominales. Sé que tal vez no llegue al día del parto. Isen siempre supo de mi condición, pero solo permite que los médicos vigilen mis signos vitales, prohibiendo cualquier tratamiento. Su objetivo es claro: que muera 2 veces. Su odio nace de los negocios de mi padre, quien se confabuló con el archienemigo de la familia Isen, provocando su bancarrota. Su padre fue incriminado y murió de manera repentina en prisión. Isen cree que fui yo quien filtró los secretos de su familia, aunque lo único que hice fue toparme accidentalmente con un documento en su casa. Desapareció durante 2 años, y cuando reapareció ya era un magnate de la industria, el joven de élite que toda la ciudad admiraba. Lo primero que hizo al regresar fue casarse conmigo, y luego atormentarme. La contraseña de la casa matrimonial no ha cambiado. Sujetándome el vientre, entré en la villa, y subí al 2º piso en el ascensor interior. Isen no ha querido verme ni responder mis llamadas. Mis mensajes quedaron en silencio durante demasiado tiempo. No tuve más remedio que ir a buscarlo en persona. Solo espero que, por el bien del niño que llevo en mi vientre, me permita recibir tratamiento para sobrevivir un poco más y dar a luz. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Al acercarme escuché tenues ruidos desde dentro. «Despierta, Isen», susurró una mujer con dulzura. El hombre, entre bostezos, la mimó con pereza. «No armes escándalo. Déjame dormir un poco más. ¿No prometiste que iríamos de compras hoy? Ya te di la tarjeta, ve sola. Tengo cosas que hacer. Pórtate bien». La mujer se negó, suplicante, y él, desconcertado, no tuvo más remedio que aceptar acompañarla. Para él, que ahora dirige una empresa a punto de cotizar en bolsa, el tiempo es el mayor lujo. Y sin embargo, después de casarnos, el solo hecho de estar conmigo le producía repulsión. Si no fuera para dejarme embarazada y humillarme, jamás me habría tocado. Mucho menos me habría hablado con ese tono meloso en la cama. Siempre que empezaba con brusquedad, luego se apartaba con frialdad y se iba. Los jadeos y besos de esa mujer me devolvieron a la cruda realidad. Me quedé inmóvil en la puerta, con el cuerpo rígido y las manos entumecidas, apretando la palma hasta que las uñas se clavaron en mi piel. Mis pies y manos se helaron. Un nudo de náuseas me revolvió el estómago. No pude seguir escuchando. Llamé a la puerta. El ruido cesó al instante. Respiré hondo. «Isen, soy yo». «¿Quién es?», respondió la voz femenina. Isen no quería verme en absoluto. Le ordenó a esa mujer que se marchara. Sentí un vuelco en el corazón. Temí que no me concediera siquiera una última mirada antes de echarme de su vida. Con determinación reuní mis últimas fuerzas y me lancé de lleno. La mujer acababa de levantarse de la cama cuando descubrió mi inesperada presencia. Sus ojos almendrados se abrieron de par en par, conmocionados, y con un movimiento rápido se cubrió con una bata de seda, ocultando su piel blanca como la nieve. Odié mi aguda vista, que alcanzó a notar las huellas del deseo aún marcadas en su espalda. Era una mujer hermosa, alta y esbelta, con curvas exquisitas y una mirada que rebosaba encanto. En ese instante, me dirigió una mirada cargada de hostilidad. Sus ojos se posaron en mi vientre, irradiando el porte arrogante de una amante. «No te dije que te fueras. Soy la esposa de Isen, y eres tú quien debería irse ahora». No me moví ni le respondí. En cambio miré a Isen, que seguía dormido en la cama. La manta apenas cubría su cintura,
dejando a la vista su torso fuerte, con marcas ambiguas de encuentros apasionados en brazos y espalda. Amaba los deportes al aire libre, lo que le había dado un físico atlético y musculoso, con más de 1,80 metros de altura, sumado a la nobleza cultivada en una familia adinerada y a la serenidad forjada por sus experiencias, resultaba casi irresistible para cualquier mujer. La mujer soltó una risa fría. Al ver la indiferencia de Isen hacia mí, su actitud se volvió cada vez más desdeñosa. ¿Y qué, si eres su esposa, acaso no lo entiendes? Isen no quiere que nos molestes, deja de ser tan ilusa, y simplemente desaparece. El movimiento en mi vientre me recordó que debía pensar en mi hijo. Con los ojos ardiendo, supliqué, Isen, de verdad, tengo algo importante que decirte. ¿Puedes pedirle que salga primero? La mujer, al sentirse ignorada, me empujó con furia. ¿Entiendes el lenguaje humano? Desde que me embaracé, no solo no he ganado peso, sino que incluso lo he perdido. En ese momento, mi vientre redondeado me dificultaba mantener el equilibrio. Tropecé y mi espalda se estrelló contra el borde afilado de un armario. Reaccioné rápido, sujetándome el estómago y apoyándome como pude. Mi corazón se aceleró y me costaba respirar. Al ver a Isen impasible, la mujer se descontroló aún más, riéndose con crueldad. De pronto me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta. En la entrada me empujó con fuerza. El choque contra el suelo fue devastador. Un grito desesperado escapó de mis labios, mientras una oleada de contracciones me atravesaba. Mi vientre se tensó de golpe y gotas de sudor frío comenzaron a rodar por mi frente. De repente Isen salió de la habitación con paso firme, su rostro gélido y cargado de rabia. Agarró a la mujer por el cuello. ¿Quién te dio permiso para tocarla? Ella se quedó atónita, desconcertada. Evidentemente él le había dado esa orden, pero ahora la castigaba. La arrojó con violencia hacia afuera. Fuera, la mujer lo miró incrédula, con lágrimas en los ojos. Isen, lárgate, replicó bruscamente. No me hagas repetirlo. Ella, horrorizada y con el rostro pálido de miedo, vaciló un momento. Luego, aunque reticente, se secó las lágrimas y se fue. Solo quedamos Isen y yo en la habitación. Me miró desde arriba, indiferente a mi sufrimiento, y preguntó fríamente, ¿qué quieres de mí? Me esforcé por recuperarme de las contracciones y con voz débil respondí, no me siento bien, puedo ver a un médico para que al menos me ayude a aguantar hasta el 8º mes. Soñando despierta, me interrumpió sin piedad, con un tono impasible. Sonreí con ironía, sabiendo que esa sería su respuesta. Sin fuerzas para levantarme, le tomé la mano. El médico dijo que es niña. Podrías salvarla por tu hija. Sé que me odias, pero ella es inocente. Antes de que terminara de hablar, me soltó la mano con brusquedad. Me tomó de la barbilla con fuerza, sus ojos oscuros destilando un odio intenso. ¿Con qué derecho dices esas cosas? La semilla que crece en tu vientre no es digna de ser mi hija. El miedo me atravesó como un puñal. Quise tocar su mano de nuevo, pero no me atreví. Sus palabras me hirieron como cuchillas, y una punzada desgarradora recorrió mi abdomen. De repente me arrastró casi a la fuerza hasta el estudio, y me presionó contra el escritorio, obligándome a mirar un marco con una foto familiar, un retrato cálido de 5 personas. Isen, dijo con frialdad, era el segundo en la sucesión. Originalmente tenía un hermano mayor y una hermana menor. Si quieres que te salve a ti y a los tuyos, primero deberías preguntarle a mis padres y hermanos si están de acuerdo. A mi padre lo incriminaron y murió en prisión tras la bancarrota. Al día siguiente, mi hermano llevó a mi madre y a mi hermana y tuvieron un accidente de coche. Deberías preguntarles a tus padres qué hicieron. Tú y los tuyos, 2 vidas inútiles junto con tus padres, no serían ninguna pérdida. Si todos murieran, sería justo. Quiero que toda tu familia sufra un destino peor que la muerte, y aún te atreves a esperar que te salve. Isen me apretó el cuello con más fuerza, pronunciando cada palabra lentamente. Abba, no puedo dejar que mueras tan fácilmente. Apreté las manos contra la mesa, mientras las lágrimas caían sin control por mi rostro. En un momento de desesperación grité, sabes que no lo hice, no fui yo quien lo hizo. Él reflexionó un instante, pero nunca me dio una razón que me convenciera. Finalmente, me dio una oportunidad, pero yo no podía hablar, solo me envió un mensaje frío. Vete. Isen ordenó que alguien me llevara de vuelta a la villa en las afueras. Hubo un tiempo en que estuvimos enamorados. Quizá fue la traición de la persona que amaba lo que lo hizo odiar tan profundamente. Él, que alguna vez fue el orgullo de los cielos, de espíritu libre y temperamento temerario, siempre jugaba con los demás, y nadie se atrevía a jugar con él. Nunca le faltaban mujeres a su alrededor, las atrevidas lo buscaban, las correctas lo rehuían. La primera vez que se enamoró de verdad, incluso prometiendo matrimonio,
terminó con una familia destrozada y un destino trágico. Durante un tiempo circuló un rumor en las altas esferas de ciudad. A una mujer había aparecido junto a Isen, logrando que el joven amo indomable se asentara y centrara todos sus pensamientos en ella. La identidad de esa mujer se reveló. Su nombre era Ava. Su familia dirigía una inmobiliaria al borde de la quiebra, y todos decían que se acercaba a Isen con segundas intenciones, usándolo para que la familia Heu invirtiera en su empresa y así salvarla. Pero a Isen no parecía importarle. Incluso llegó a invitar a varios directores ejecutivos de empresas cotizadas a presenciar una actuación, enviando proyectos hacia la pequeña compañía de esa mujer que estaba a punto de hundirse. Según rumores, el gran espectáculo de fuegos artificiales en las costas de la ciudad fue organizado por él para celebrar su cumpleaños, y alguien lo vio partir en su yate personal. Incluso circuló un vídeo en redes sociales, donde aparecía en la reunión universitaria de esa mujer, declarando frente a su rival que era su novio. Una noche, condujo su ostentoso superdeportivo Koenigsegg para alcanzarla en la carretera, abrazándola con desesperación y rogándole que no lo dejara. Parecía un cuento de hadas, un director ejecutivo dominante cayendo rendido de amor en la vida real. Pero lo cierto es que desde el principio, todo fue una trampa tendida por la familia Heu para escapar de su propia desesperación, un plan urdido en connivencia con los enemigos de los Isen. Por las noches apenas podía dormir, la dificultad para respirar me asfixiaba. Al amanecer, desperté con un ataque de tos incontrolable. Sentí algo cálido y húmedo subir desde mi garganta y manchar mis labios. Al tocarme con la mano, comprobé con horror que era sangre. Corrí fuera de la habitación sin pensarlo 2 veces, gritando para despertar al médico de cabecera. Pero aquel hombre, siguiendo las órdenes de Isen, nunca me prestaba verdadera atención. Tras un examen superficial, murmuró: es solo una insuficiencia cardíaca, nada grave. Debe descansar y evitar altibajos emocionales extremos. ¿Y qué pasa con el niño?, pregunté con desesperación. Con frialdad, respondió: no hay nada grave. Mientras haya movimiento fetal, no hay de qué preocuparse. Hablaremos de los detalles en la próxima revisión prenatal. Le pedí a la niñera que preparara alimentos nutritivos para mi salud y la del bebé. Al salir de la habitación, escuché al médico murmurar con sarcasmo: ¿acaso un moribundo no es consciente de su propio cuerpo? Una retribución bien merecida. Retribución. Me quedé un momento absorto en mis pensamientos, mirando el pañuelo manchado de sangre en el cubo de basura, y de repente se me encogió el estómago. Era como si mi hija me pidiera ayuda. Una oleada de desesperación me invadió, y decidí hacer un último esfuerzo por mi hijo. Salí de la villa, y fui a la casa de la familia Heu. Los padres de Heu estaban desayunando cuando me vieron. En lugar de mostrar sorpresa, fruncieron el ceño y preguntaron con dureza: ¿qué haces aquí a estas horas? ¿No te dijo Isen que te quedaras en la villa cuidando al bebé, que no anduvieras deambulando? Fui directo al grano: si este embarazo continúa, tanto el niño como yo estaremos perdidos. La pareja Heu respondió con frialdad: espera un poco más. Tu salud es delicada y ese niño nunca nacerá. Mi corazón se heló, pero mecánicamente empecé a repetir las palabras que había preparado. Por toda la ayuda que les he dado, podrían salvar a mi hijo. Solo un mes más y todo estará bien. Papá Heu golpeó la mesa con los palillos, interrumpiéndome con brusquedad. La madre de Heu me señaló y dijo con desprecio: no creas que puedes ignorar el bien y el mal. No pienses que no sé lo que planeas. Una vez que nazca el niño, no vas a renunciar a tu puesto de señora Heu. Respondí sin expresión: no lo hice. Y todos saben que mi cuerpo solo puede sostener una vida, yo o el niño. Papá Heu replicó que eso no servía. Yo oculté el odio en mis ojos y los miré con calma. ¿No temen que revele toda la verdad? ¿Se atreven? La madre de Heu se levantó de golpe, riendo con frialdad. No olvides que tus padres adoptivos y tu hermana siguen en nuestras manos. Si desobedeces, cuida sus vidas. Además, te pareces demasiado a Ava. Aunque le digas la verdad a Ian, mientras nosotros no la reconozcamos, ¿qué motivo crees que tendría para creerte? Es tu culpa por haber nacido con esa enfermedad. Si logras demostrar tu valor antes de morir, al menos no será una vida desperdiciada. Su tono se volvió aún más cruel. Mientras nos obedezcas, tus padres adoptivos y tu hermana nunca tendrán que preocuparse por la comida ni la bebida en su próxima vida. Todo lo que has hecho es por la familia Heu y por Ava. Cuando mueras, Ava regresará para ocupar tu lugar. Mi visión se volvió borrosa y sus voces comenzaron a desvanecerse. Sí, solo puede haber una en este mundo. Solo puede ser mi hermana gemela, la que realmente traicionó a Ian. Gemelas, del mismo óvulo,
pero con destinos opuestos. Ella nació para ser querida y cuidada como un tesoro, mientras yo, incluso en el vientre, ya era un feto frágil, diagnosticado con una cardiopatía congénita. La madre de Heiu había sufrido un aborto espontáneo. Su constitución no era apta para embarazos, y la reducción del feto suponía riesgos. El médico advirtió que, si yo nacía, sería difícil que sobreviviera, y sugirió que me dejaran morir de forma natural. Mi abuela, supersticiosa, creyó que desde que mi madre quedó embarazada de gemelos, los negocios de mi padre se vieron llenos de obstáculos y disturbios en la empresa. Tras nuestro nacimiento, yo permanecí en la incubadora debido a mi frágil salud. Mi abuela fue al templo y pidió una adivinación. El oráculo reveló que mi destino era ominoso, que arruinaría la fortuna de la familia. Las consecuencias podían ir desde la ruina económica hasta la desintegración familiar. Los empresarios suelen creer en estas cosas. Apenas me sacaron de la incubadora cuando el mayordomo de los Gu me abandonó en una carretera desierta. Fue entonces cuando mi padre adoptivo me encontró y me llevó a casa. Mis padres adoptivos eran bondadosos, sin hijos propios, decidieron criarme. Incluso después de descubrir mi enfermedad congénita, nunca me abandonaron. Ni siquiera cuando tuvieron una hija biológica dejaron de tratarme como suya. Invirtieron todos sus ahorros en mi tratamiento, dándome un hogar lleno de amor. Mi hermana aún no sabe que soy adoptada. Todo cambió hace 4 años, recién graduada de la universidad, cuando la familia Heiu me encontró y me amenazó usando a mis padres adoptivos y a mi hermana como rehenes emocionales. Durante el día, la verdadera Ava está con Ien. De noche soy una sombra que interpreta a Ava. En ese entonces ya tenía 21 años. Haber vivido un año más en este mundo se sentía como una ganancia, y no me arrepentía. Nunca imaginé que durante esas 200 noches me enamoraría perdidamente de Yen. Yen, proveniente de un mundo completamente diferente al mío, me llevó a un universo de esplendor embriagador, permitiéndome experimentar lo que significa ser deslumbrada por la riqueza y la belleza. Me brindó un cariño especial que todos envidiaban, besaba las cicatrices de mi corazón cada noche y me susurraba al oído que me amaba. Pero ahora, incluso una sola mirada suya se siente como una caridad que me concede. A veces no puedo evitar preguntarme por qué he vivido hasta ahora. ¿Por qué debo sufrir el dolor del amor en los últimos momentos de mi vida? Sonó el teléfono. Era Isen, llamando solo. ¿Dónde estás? No me atreví a mentir, pero tampoco podía decir la verdad. Odia que interactúe con los padres de la familia Heiu. Siempre que los visito, se enoja. Esta vez tampoco tengo opción. La fría voz al otro lado de la línea dijo, ¿no quieres que te salve? Ven a la calle Tianzi. La calle Tianzi, el club de élite más misterioso de la ciudad. Funciona con un sistema de membresía, una cuota de entrada de 1 millón, recomendación de conocidos y verificación de activos. Solo entran los ricos o los nobles. En el pasado, Yen me llevaba allí a menudo. De nuevo, en la familiar sala privada, me encontré rodeada de rostros conocidos, sus hermanos y amigos, pero en sus ojos ya no había afecto, solo desdén y burla. ¡Ay, miren quién llegó! La desagradecida. Hay gente con la piel dura que aún se atreve a aparecer aquí. ¿Cómo puedes soportarlo, Yen, permitir que esa asquerosa zorra se quede a tu lado? Las zorras son mejores que ella. ¿Quién pagaría por acostarse con una mujer panzuda? Ja ja ja, Isen me lanzó una mirada helada. Uno de los hombres, intimidado por sus ojos, carraspeó torpemente. Yen, aún sientes lástima por ella. No nos dejas hablar, solo te defendemos. Yen se burló, abrió una botella de licor fuerte y dijo, hagamos un concurso de bebida. El que termine primero se la queda. Tomó un sorbo de vino, apoyó las manos en el respaldo del sofá y me miró con una sonrisa escalofriante. Una oleada de terror me heló la sangre. Seguramente estaba pálida como un muerto. En cuanto terminó de hablar, todos los hombres de la sala se volvieron hacia mí con los ojos brillando con una ferocidad voraz. Retrocedí apresuradamente. No, Yen, no lo harás. La puerta detrás de mí se cerró de golpe, dejándome sin escapatoria. Una voz gritó, bebe Yen, cumple tu palabra. Él respondió con naturalidad, por supuesto. Resultaba grotesco ver cómo los mismos hombres que me habían menospreciado un instante antes ahora competían por mi atención, cada uno empinando una botella de licor fuerte. Las luces eran deslumbrantes, y el olor a alcohol llenaba la sala. Isen no participó, se limitó a observarme fríamente con sus ojos negros como la brea. Al poco rato, el hombre que me había llamado zorra fue el primero en terminar su botella. La dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Ahora es mía.
Se llamaba Alex. Se tambaleó hacia mí apestando a alcohol. Yo retrocedí, lanzándole una mirada suplicante a Ian, pero él siguió observando como un espectador, como si ya hubiera aceptado que me convertiría en el juguete de Alex esa noche. Intenté correr hacia Ian, pero Alex me interceptó a mitad de camino. Tenía una fuerza increíble. Me jaló de la mano y soltó un eructo. No entiendes las reglas. Ya perdiste contra mí. Aunque estés embarazada, al menos eres bastante guapa. Su mirada se deslizó con descaro hacia mi pecho. Me agarró de la nuca y susurró al oído. Te tengo echado el ojo desde hace mucho tiempo. El olor a alcohol me revolvió el estómago. Forcejé y lo mordí con todas mis fuerzas. Asqueroso. La ira de Alex estalló. Me arrastró afuera, insultándome entre palabrotas. ¿Quién te crees? Una zorra inútil que traiciona a los hombres. Un zapato gastado. ¿Qué te hace pensar que puedes ser arrogante? Mis pasos eran erráticos. Estaba a punto de caer, cuando alguien me sujetó de la cintura por detrás. En ese mismo instante, Alex recibió un botellazo en la nuca. Ian tiró la botella rota a un lado, y lo pateó contra la pared. Alex, furioso y avergonzado, gritó, lo sabía. Aún sientes algo por esta mujer, incluso puedes dejar de lado los rencores familiares. Ian dio un paso al frente, apoyó un pie en su pecho y respondió con frialdad, no te corresponde meterte en mis asuntos. Mi corazón latía como un tambor. ¿Acaso Ian realmente no me era indiferente? Me arrastró hasta una habitación cercana y me estrelló contra la puerta. No sabía qué pretendía hacer, solo que la fría intensidad que irradiaba me hacía querer escapar. En la oscuridad parecía una bestia furiosa, acechante. Su aliento cargado de alcohol me rozaba el cuello. Había bebido, y mucho. Tienes un don para seducir a los hombres, incluso con esa barriga enorme, escupió con desprecio. No podía ver bien su expresión, ni descifrar sus emociones. Solo sabía que estaba furioso, muy furioso. Al instante siguiente comenzó a desgarrarme la ropa, presionándome con fuerza, sus besos abrasadores cayendo sobre mi cuello y mi pecho. Apreté los dientes intentando proteger mi vientre, en vano. No tuve más remedio que aferrarme a su camisa, temblando, y con la mano extendida toqué su cuello. En ese instante, su cuerpo se estremeció violentamente y sus movimientos se detuvieron. Hubo noches en las que deseé que el amanecer nunca llegara, cuando lo abrazaba con ternura, acariciando su cuello y su rostro. Recordé esas veces mientras susurraba con la voz entrecortada. Ian, no hagas esto, lastimarás al niño. El dolor en mi pecho me dificultaba incluso hablar. Él levantó la vista lentamente, y bajo la tenue luz de la luna vi cómo se le marcaban las venas en la frente, mientras un odio complejo y feroz brotaba de sus ojos. De pronto apartó la mirada, y me lanzó sobre la cama. No pude escapar, tampoco despertar su razón. Cuando mi ropa quedó completamente arrancada, mi vientre redondo y pálido quedó expuesto. Me miró fijamente un par de segundos, frunciendo el ceño con incomodidad, y de repente me dio la vuelta. Me tragué el dolor que brotaba de mi corazón, soportando su frenesí. Si de verdad no había negociación posible, entonces estos debían ser mis últimos días. Quería que me recordara, que recordara a esta Ava. Temblando lo abracé, acariciándolo como solía hacerlo, enroscándome a su alrededor, besando su barbilla, esperando dejar huellas en su vida, incluso fantaseando con que algún día descubriría la verdad. Pero aún no podía. Había perdido a sus padres y a sus hermanos. Vivir en el odio ya era suficiente dolor. De pronto, un malestar extraño me atravesó. Era como si una piedra se me hubiera clavado en el pecho, causándome un dolor agudo. Una tos rompió el silencio de la noche. Algo subió a mi garganta y lo sentí derramarse. Separé los labios y un sabor metálico, cálido, me llenó la boca. Me encogí, con la conciencia nublada, deseando dormir, temblando de frío. Instintivamente abrí la boca buscando aire fresco. Me hizo sentir un poco mejor. Una ráfaga de recuerdos hermosos pasó por mi mente. Escenas de mi infancia, momentos vívidos hasta ahora. Me sumergí en ellos, incapaz de distinguir el tiempo y el lugar. Entonces escuché una voz. Ava, Ava. Era Ian. Su voz sonaba lejana, como desde otro horizonte. Me giré y, en esa fría noche de invierno, lo vi cruzando la calle concurrida hacia mí. Bajó del coche, sus cejas desordenadas esbozaban una leve sonrisa mientras me abrazaba. ¡Qué cálido! ¡Qué cálido! Susurré apenas. Ian, lo llamé con dificultad, aferrándome a él. Estoy aquí, respondió. Era un sueño largo, del que no podía despertar. Voces ajenas interrumpieron mi letargo. Señor Ian, hemos encontrado un corazón compatible. La donante ha sido declarada con muerte cerebral y firmó la donación en vida, pero sus padres aún no están listos para ceder. Contáctenlos. Pueden recibir todo el dinero que deseen, respondió su voz, tranquila y serena.
no es solo cuestión de dinero. Incluso con un trasplante, dada la condición actual de la señorita Ava, podría no sobrevivir a la operación. Además, si la sometemos a cirugía, el niño definitivamente no se salvará. Y aunque todo saliera bien, su esperanza de vida apenas se extendería de 3 a 10 años. Solo mejoraría su calidad de vida. Hubo un silencio, y entonces la voz de Ian, fría y penetrante, dictó sentencia. Opere la cirugía. No tenga al niño. En ese instante lo odié. ¿Por qué? ¿Acaso pretendía salvarme obligándome a vivir el resto de mi vida con el dolor de perder a mi hijo, y con la humillación como compañía? De verdad, quería terminar con todo pronto. Puedo morir, pero mi hija es inocente. Ian, hija. La ecografía 4D del bebé apareció ante mis ojos. Esa carita, la nariz y el perfil se parecían tanto a los de Ian. Abrí los ojos de golpe. El techo y las cortinas, tan familiares, me indicaban que estaba en el dormitorio de la villa de las afueras. Era evidente que mi cuerpo estaba debilitado. Una cuidadora estaba de pie junto a mí. Le pregunté con voz ronca, ¿qué hora es? La enfermera se llevó una mano al pecho y dijo con alivio, gracias a Dios, gracias al cielo, por fin despertaste. Llevas casi una semana entrando y saliendo del sueño. Una semana, murmuré aturdida. ¿Y qué hay de Ian? El señor Ian, por supuesto, está en la empresa. Está muy ocupado. Miré a mi alrededor. La cama estaba rodeada de equipo médico y tenía una sonda conectada a mi mano. ¿Significaba eso que Ian había aceptado el tratamiento y que el niño podría nacer? Primero debes descansar bien, dijo la enfermera. Ya se ha encontrado un corazón compatible. Los padres del donante aceptaron, y en un par de días podrás operarte. Mis pupilas se dilataron de horror. Lo que escuché no había sido un sueño, era real. Ian quería quitarme a mi hijo. ¿De qué serviría que yo sobreviviera? Después de todo, la familia Gow jamás me dejaría en paz. ¿Acaso querían que la verdadera Eva me reemplazara? La familia Gow me quería muerta, e Ian quería que mi vida fuera peor que la muerte. Cuando buscaba desesperadamente una salida, la madre de Gow llamó. Escuché que Ian planea operarte. Tenemos pensado que Ava regrese pronto. Te irás esta noche. La familia Gow te dará una suma de dinero para que vuelvas con tus padres adoptivos. Siempre que no causes problemas, nos aseguraremos de que pases tus últimos días en paz. Después la madre Gow hizo que mi madre adoptiva me llamara por videollamada. Ella dijo que vendrían a recogerme esa noche y me llevarían a un lugar donde nadie pudiera encontrarnos. Quizás sea el destino, pensé. La vida de mi hija no debería terminar. Está destinada a dejar huellas de mi existencia en este mundo. Aunque yo ya no encuentre un lugar donde darla a luz, quizá pueda usar mi último aliento para sobrevivir. Esa misma noche salí sigilosamente de la villa. El guardaespaldas y la cuidadora, confiados en mi estado físico, pensaron que ya no podía valerme por mí misma. Bajaron la guardia, así que avancé sin obstáculos. Un sedán se detuvo en la entrada. Creí que eran mis padres adoptivos, y con alegría me adelanté. Subí al coche y miré el asiento delantero. Solo estaba el conductor. ¿Dónde están mis padres?, pregunté. Señorita Eva, la llevaré a verlos enseguida, respondió respetuosamente. Un escalofrío recorrió mi corazón. De pronto, con un clic, la puerta del coche se cerró. Extendí la mano para abrirla, pero fue en vano. El vehículo empezó a moverse lentamente. La inquietud me invadió y sin pensarlo, usé todas mis fuerzas para golpear al conductor. El coche perdió el control, balanceándose violentamente de un lado a otro. Yo conduzco, gritó él aterrado. Intentas matarnos. Desperté al instante. No, al menos no podía morir en ese coche. Estaba a punto de acomodarme en el asiento trasero, cuando una luz cegadora y el estruendo de una bocina desgarraron la noche. En un segundo, el coche volcó y el dolor me atravesó. Alguien golpeaba la ventanilla, llamándome, Ava, 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 pero no soy Ava. Ian, puedes llamarme por mi nombre. Me llamo Emily. ¿Quieres saber mi secreto? Él, sin embargo, repetía una y otra vez el nombre de Ava, hasta que solo un zumbido llenó mis oídos y la oscuridad envolvió mi visión. Señor Ian, este es el aviso de enfermedad crítica y el formulario de consentimiento para la cesárea. Las manos de Ian estaban cubiertas de sangre, y al firmar las manchas se impregnaron en el papel blanco. Esperen unas horas más, dijo con frialdad. El avión que transporta el corazón despegará pronto. El médico negó con la cabeza. Señor Ian, estamos indefensos. Su esposa ya sufría una insuficiencia cardíaca grave. De no haber sido por el accidente, podríamos haberla salvado. Ahora su corazón se ha detenido. No hay esperanza para ella. Solo podemos intentar salvar al feto, mientras aún muestra signos de vida. Ian se quedó en silencio,
incapaz de asimilarlo. Media hora después llegó la noticia: la reanimación de Ava no había tenido éxito, y la niña tampoco mostraba signos vitales en urgencias. Ian permaneció inmóvil en el pasillo, rígido como un tronco, observando a la enfermera que llevaba a un bebé cubierto de vérnix y sangre hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales. La cama que empujaron a continuación estaba cubierta con una tela blanca que envolvía la silueta de un cuerpo. Su mirada se fijó en el abdomen, que ya no estaba hinchado. «Señor Ian, mis condolencias». Ian no sentía nada que lamentar, más bien pensaba que lo que debía lamentar era no haberla hecho sufrir como estaba previsto, no haberla llevado al punto de desear la muerte. Seguía muriendo con demasiada facilidad. No levantó la tela blanca para confirmarlo. El médico ya la había limpiado, salvo los moretones del accidente de coche. Su rostro mostraba una expresión serena, como si solo durmiera, aunque estaba un poco pálido. Le rozó la mejilla con el dorso de la mano, y aún sentía un calor persistente. Entonces llegó la noticia de que la niña había sido rescatada. Sin embargo, debido al nacimiento prematuro, la fragilidad de la madre y el accidente, surgieron complicaciones que obligaban a mantenerla en incubadora durante un tiempo. Ian encargó el funeral y el asunto de la niña a su secretaria, mientras él se sumergía en reuniones, negociaciones y compromisos sociales como si nada hubiera pasado. Últimamente había estado más ocupado que nunca, y eso le había afectado el sueño. Su consumo de alcohol aumentó considerablemente, de lo contrario no podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, una voz resonaba sin control en su mente. «Ian, dime mi nombre. Me llamo Emily. ¿Quieres saber mi secreto?» No había lugar para el ocio ni para la lucidez. Al cuarto día de la muerte de Ava, su secretaria lo llamó con urgencia, pidiéndole que fuera al hospital de inmediato. Ava quería llevarse al niño. La mente de Ian explotó, como si algo se derrumbara dentro de él con un estruendo atronador. Al llegar al hospital, encontró un grupo de personas discutiendo fuera de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Había familiares, personal médico, y también guardaespaldas enviados por él mismo para vigilar. «Háganse a un lado», ladró Ian. Todos guardaron silencio y le abrieron paso. Entre la multitud, Ian distinguió a Ava de pie, o Beleto, para ser precisos, a una versión sana de Ava. Los rasgos eran idénticos, pero esta mujer tenía la tez sonrosada, y una figura esbelta y elegante, con lágrimas en los ojos, como si cargara años de sufrimiento en una sola mirada. Se arrojó repentinamente a sus brazos. Algunas verdades golpeaban con fuerza el corazón de Ian, intentando liberarse. Ella explicó, con voz temblorosa, que su salud nunca había sido buena, y que tras una grave enfermedad, temía no sobrevivir mucho tiempo, por lo que tomó la dolorosa decisión de marcharse. Pero preocupada por él, llevó a su hermana gemela Emily, con quien había sido adoptada de pequeña, para que ocupara su lugar. Jamás imaginó que Emily terminaría incitando a sus padres a semejantes atrocidades. «Emily siempre me tuvo celos desde que éramos niñas», dijo Ava. «Su destino fue amargo y nuestra familia la adoptó, pero desde entonces nos odió. Ella quería vengarse, arruinar el precio de las acciones, hacer que me odiaras, y por eso se unió a la vieja disputa de tu familia, arrastrando también a mis padres». Los padres de Go agregaron: «Sí, Ian, si no hubiéramos creído las calumnias de Emily, ¿cómo habríamos hecho semejante cosa?». Ian escuchó aquellas torpes explicaciones sin mostrar expresión alguna. ¿Cómo se atrevían a imponerle todo aquello? Ava, con lágrimas en los ojos y un pavor creciente, dijo: «Ian, di algo». «Soy yo, Ava». «Tú no eres Ava». Ella extendió la mano para acariciarle el rostro, pero Ian la apartó bruscamente. Sin dudarlo, le rascó la ropa en público, dejando a la vista su pecho blanco como la nieve. Emily se había sometido a múltiples cirugías de corazón desde la infancia, y aquello le había dejado cicatrices. Con los años, su piel se había vuelto más pálida, casi borrándolas a simple vista. Sin embargo, incontables noches, Ian las había recorrido con los labios, conociendo perfectamente su forma y color. El pecho de la mujer frente a él mostraba, en cambio, una cicatriz gruesa y áspera, de un tono más oscuro. Ella jadeó y se cubrió, avergonzada, pero Ian la apartó con frialdad. Ava lo miró con dolor, como si quisiera dar un paso hacia él, pero Ian gritó: «Fuera». El silencio cayó de golpe, y él permaneció de pie, inmóvil, al otro lado del cristal de la unidad de cuidados intensivos neonatales. En la incubadora, una bebé con un tubo de oxígeno insertado en la nariz dormía profundamente con el puño cerrado. La etiqueta con su nombre decía: «Hija de Ava»,
Quizás por haber estado de pie demasiado tiempo, Isen sintió los pies pesados, como si estuvieran llenos de plomo, y un peso invisible le dobló la columna. Se apoyó en el cristal con ambas manos, arqueando la espalda, mientras un doloroso gruñido se escapaba de su garganta, el aullido lastimero de un lobo viudo y solitario. Al año siguiente de la muerte de Evely, la familia Heu se declaró en bancarrota, y el matrimonio Heu fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos, entre ellos secuestro, fraude financiero y estafas. Para cuando salieron de prisión, ya se encontraban en el ocaso de su vida. Ava, para protegerse, echó toda la culpa a sus padres. Durante la frenética huida al extranjero, sufrió un accidente de coche que le provocó la amputación de ambas piernas y una crisis nerviosa, lo que llevó a Ien a ingresarla en un hospital psiquiátrico. En el aniversario de la muerte de Evely, Isen regresó a la casa de campo, que aún conservaba el aspecto que tenía en vida de ella. Llevaba más de 24 horas despierto, sentado en la cama donde Evelyn había yacido, con un cuaderno sobre el regazo. Era el cuarto día después de la muerte de Evelyn, y casi había puesto la casa patas arriba antes de encontrar un grueso diario en el armario del dormitorio principal. Aunque lo había visto innumerables veces, siempre volvía a esa página familiar. Era el día en que todo comenzó. Eben, mis padres de la familia Heu, me encontraron, y me vi obligada a aceptar sus exigencias. Acercarme al hombre llamado Ien bajo la identidad de Ava. Ien tiene un carácter peculiar. Es un niño rico, malcriado, imprudente y rebelde. En fin, esto es solo mi tarea. Solo necesito interactuar con él por las noches, así que quizás no tenga que soportarlo mucho tiempo. Pero parece que me he enamorado de él. Hoy es mi cumpleaños, y Ien me llevó al mar. En el yate éramos solo nosotros dos, y algunos de sus amigos. Por primera vez sentí un anhelo, la esperanza de que pudiera pertenecerme solo a mí. Ya no puedo seguir así. No sé qué busca la familia Heu, pero cuanto más profundos sean mis sentimientos, más difícil será dejarlo en el futuro. Sugerí terminar, pero no pude resistirme. Con ese tono tembloroso, me rogó que no lo dejara. Me abrazó como si fuera un tesoro invaluable. No quiero entregárselo a Ava durante el día. De repente quise vivir, quise estar con él, crear más recuerdos, quise oírlo llamarme Evely. Últimamente han pasado muchas cosas. No tenía ni idea de que la pareja Heu se atreviera a hacer algo así. Al principio me contactaron, pero resultó que solo era para ayudar a Ava a escapar, echándome toda la culpa. Si fallaba me culparían. Si lo lograba, Ava podría vivir limpia como la joven dama de la familia Heu. Ien se ha ido. Hace 2 años pensé que todo se acabaría. La familia Heu dijo que Isen no se rendiría. Se estaba preparando para fundar una empresa en el extranjero, temiendo que algún día regresara. Nunca imaginé que ese día llegaría tan pronto. Me encontraron de nuevo, secuestrando a mis padres adoptivos y a mi hermana. Quizás sabían que mi enfermedad empeoraba, y querían exprimir hasta el último legado. Querían que me convirtiera en la esposa de Ien para, tras mi muerte, poder culparme de todo, y dejar que Ava reavivara su relación con él. Isen me odia, pero no puedo decir nada. Ien, sabes, soy Evely, estoy embarazada. Es una niña, no quiere tener un hijo con nosotras. Ien, sabes, soy Evely. Ien acarició las palabras del diario. Lo sé, eres Evely, murmuró Evelyn. Se oyó el llanto de una niña afuera, y el mayordomo trajo a una pequeña de aproximadamente 1 año. La niña hablaba con un tono nasal, sus palabras eran confusas mientras sollozaba. Papá, abrázame. Isen se levantó y abrazó a su hija, secándole las lágrimas. La miró con cariño, al ver la sombra de Evelyn reflejada en su rostro, y la llamó por su apodo. No llores más, pequeña Evely.